uno de los primeros síntomas que ya estás viejito, cuando sábado por la tarde vas a ir al Leroy Merlin. Sábado en mediodía y tú vas en la Leroy Merlin para comprar cosas. Esto significa que ya estás viejito. Pues nada, vamos a comprar porque vinimos. Ah, mira, este es bueno para grabarse para TikTok. Estas lámparas. Pues nada, cuánta cantidad de gente hay aquí dentro, es increíble. Y pues nada, ahora vamos en mi preferida sección, flores. Y no olvides dar un like, un share y subscribe para este canal, que en futuro se va a no grabar este tipo de videos, va a grabar videos de viajes. Vamos. Naranja y limón, pero claro, todo falso. Mira qué cantidad de flores tiene aquí, pero claro, como está, hay parques que no se puede pasar y ahora me perdí aquí un poco. Pues nada, vamos a grabar un poco más aquí y necesito decir que eso no son síntomas de estar viejito. A mí me gusta venir en este tipo de tiendas y ver tantas cosas y cantidad en un lugar, pero hay un montón de gente y es muy difícil grabar en estas condiciones. Cuando hay gente, no quieres grabar gente porque nunca sabes cómo va a reaccionar alguien. No puedo creer que una de estas madera vale 10 euros. Madre mía, esto no es justo. Me voy del Leroy Merlin ya. Y al final llegas por una cosa y terminas con caro bienísimos. Pues nada, vamos a comer ahora. Adiós, Leroy. Y después 2 horas en Leroy Merlin, buscamos ese restaurante mexicano en Santa Cruz, que está súper chulo, muy bonito. Y ya esperamos comida, claro, con un mojito. Y brindamos con Frida. Cheers. Y al final comida llegó, mexicana. Y aquí terminamos este video, no sé ni qué es. Hasta pronto, chao.